Hola, ¿qué tal? Soy Matías Rebolledo y estamos aquí en Quinótico, en este set audiovisual patrocinado por Repsol, en la 29ª edición del Festival de Málaga. Ya sabéis que aquí en este set, en mitad, enfrente del Hace Málaga Palacios, vamos a acercar a lo mejor del talento nacional e internacional que pasa estos días por la Costa del Sol. Parte de este talento, también en una película muy coral, lo forma la parte del equipo de Pizza Movies. Empiezo a presentar por la persona que tengo más cerca, Judith Martín. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, súper contenta. Un poquito más para allá. Berto Romero, ¿qué tal? Bienvenido. Un placer estar aquí en Quinótico. ¿Te gusta Quinótico la palabra? La verdad que sí. Y un poquito más para allá, cerrando el círculo, Carlo Padial, director. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hecho las presentaciones, lo obligatorio. Creo que lo más obvio es preguntarte, Carlo, por el cómo y el cuándo. Yo estaba en la presentación en Madrid de las pelis españolas que venía este año a Málaga y hablabas de eso, pues que venía de una experiencia muy personal, en plan de cómo habías empezado junto a Desiree, cómo a imaginar cómo es esta peli. ¿Nos puedes contar eso un poco, el cómo y el cuándo? Sí, Pizza Movies es una comedia romántica en esencia que se basa como en una premisa que a mí me divertía mucho, que era mi pareja Desiree Fez, que es co-guionista junto a Carlos de Diego y conmigo, es crítica de cine y siempre está muy harta, siempre está muy quemada, como casi todo el mundo que se dedica al periodismo cultural. Y habitualmente me anuncia que deja el periodismo y que le gustaría abrir una pizzería. Es una cosa que lleva años diciéndome. Pero voy a abrir una pizzería. Y a mí siempre me ha hecho mucha gracia porque, aparte de Sirene, no come pizza, como le pasa a Thaís, el personaje de Pizza Movies. Está siempre a dieta. Y ella solo come sushi y cosas así. Y entonces siempre me ha hecho reír mucho. Y entonces le empecé a hacer bromas paseando por Barcelona, como de sí, venga, va, ¿y qué le vas a poner? Pizza Movies, porque eres crítica y tal. Y bueno, entonces podrías hacer una pizza dedicada a Lawrence Arabia, una pizza dedicada a Jurassic World. Y en un punto fue como, hostia, esto es una comedia muy divertida. Y si efectivamente lo hiciéramos, ¿qué pasaría si lo hiciéramos? Y entonces la comedia en sí es como la ilustración de esa fantasía, que por debajo de la fantasía yo creo que te sirve como de fábula muy bonita sobre el momento que creo que estamos viviendo, ¿no? Generacionalmente, al menos mucha gente a mi alrededor, ¿no? Bueno, absolutamente relatable, ¿no? Que dicen en inglés. Berto y Judith, os quería preguntar por ese ejercicio un poco de mimética. Claro, conocéis a Carlo, conocéis a Desiree, esta parte del personaje real, obviamente luego el guión va por otros lados, pero ¿cómo afrontáis el personaje? ¿Qué os explica Carlo para hacer el personaje? Bueno, yo estuve 4 meses viviendo con ellos en su casa. No, es broma, es broma. Me he quedado un poco en plan de ¡wow! Y yo No hay no, sitio. porque me obviaron. Claro, pero en Barcelona, en un sitio que Solo vive 3 Judith. personas, no se puede. Solo yo. No, la verdad es que tampoco la conocí. Y no había que hacer un retrato, esto se me dijo por activa y por pasiva, de que no había que hacer ahí una imitación, ni mucho menos. Yo me agarré a algo que es intangible, que para mí es como muy esencia de Desi, para construir el personaje y que me iba bien a mí y que es lo que tengo en común con ella. Y para mí lo podríamos definir en una cosa que ha salido antes y es lo hipnótica, que hay algo como una manera que tiene ella que es como hipnótica, y yo me agarré a ese concepto que es súper abstracto, pero a mí me sirvió. En mi caso es este. Es verdad. ¿No sé, Berto? Yo los conozco mucho a los dos. Yo he tenido la suerte ya de trabajar con Carlo en varios proyectos. Y es verdad que Carlo es vírico. Hay una cierta clase de cómicos que son víricos. O sea, se te mete en el organismo y tú acabas imitándolos sin querer. Le pasa a los grandes. Le pasa al propio Noguera, y a Carlo también le pasa. Él te va hablando y además te habla muy flojito y tú eres como una cobra, ¿no? Y él te va tocando la flauta, ¿no? Y Los dos sois muy él hipnóticos. empieza, bueno, entonces haces esto y no sé qué, no sé cuánto. Entonces tú de repente ya no sabes quién eres. Entonces coges un poco su tono y tal, no lo imitas. De hecho, lo que intentas es intentas continuamente seguir siendo tú mismo, porque te arrastra a ese sitio. Sí. Y es verdad que yo conocía la historia, yo estuve implicado en el proceso de producción del guión y él me hablaba, fui leyendo versiones de guión, los conozco mucho a los dos, conozco lo que hay de ellos en la peli, lo que no. Y entonces ha sido un proceso de ir dejándote llevar. Sorprendentemente, dentro de eso, no acaba siendo una marioneta de él,
sino que él te coloca en unas zonas en las que de repente, cuando estás ahí, te dice, y ahora sé tú mismo, ¿no? Ahora improvisa. Y entonces, en todo este proceso, tú acabas como perdiéndote y estás una temporada hipnotizado. Yo antes de empezar a rodar Pizza Movies, le dije, hostia, me gustaría volver a vivir lo que viví con Algo Muy Gordo. En Algo Muy Gordo ya... Y además me metió en un plató donde me grababan y me grababa luego él en casa y tal. Y acabé de allí que salí medio loco, ¿no? Y dije, tengo ganas de... Para mí es lo más parecido a soñar despierto, trabajar con Carlo. Yo creo que entro como en un estado durante ese tiempo... Estoy como si me drogara, que no me drogo yo luego, Sí, de verdad. de hecho, eso, o sea, hoy me he dado cuenta, hablando, con las entrevistas, que me he dado cuenta que yo toda la película la he actuado bajo estado de hipnosis. Pero me he dado cuenta ahora, ¿eh? O sea, acabo de despertar hoy. Es como ¡Despierta! como Werner Herzog en aquella película. Sí. Algo de eso hay, sí. Algo de eso hay. En la preparación de los proyectos, este guión originalmente tenía diálogos cerrados, pero cuando supimos que la íbamos a rodar más pequeña de lo que originalmente habíamos pensado y con mayor libertad también, y siendo ellos los protagonistas, siendo ellos dos genios de la improvisación, donde están habituadísimos cada día a hacer radio, televisión, donde un poco los lanzan ahí y ellos de golpe te dan 10 minutos extraordinarios con muy poco. Entonces, claro, eso les hace desarrollar un músculo que yo envidio mucho en ellos, que yo desde luego no tengo, que es la capacidad de sacar oro y les ha dado unos recursos... De la mierda. Bueno, de la nada, pero No, porque es verdad, en televisión es eso, es como te dan una premisa, en plan, eres tal personaje o tienes no sé qué, o un pequeño tema y desarrollan un músculo muy especial, los que son realmente buenos, que luego yo creo que está infrautilizado a veces en el cine, porque les dan como lugares demasiado marcados y que no son propicios a sus cualidades. Entonces un poco el reto con la película era como, reescribí entera la película con Desiree y con Carlos de Diego, para desarrollar aún más las situaciones, pero eliminando los diálogos cerrados, para que ellos pudieran brillar ahí. Y sí que hubo un proceso previo de semanas, donde hablamos mucho sobre la película, donde aparece esa idea de la hipnosis, que es cierta, y donde fue de hecho muy, muy productivo y muy bonito. Los grabábamos, los ensayos, no con cámara, solo con sonido. De audio, solo. Nadie lo entendía. Que a mí eso- Nos grababas. No, eso también fue como, ¿cómo? Es verdad, es que ¿Cómo? ni me ¿Cómo? acuerdo ahora de eso. Estaban reprimidos todos esos recuerdos. Sí, total. era como, mira, vamos a Me hizo ensayar, eso. pero solo diálogos y tal, pero ¿dónde está? No, solo el audio. Pero a la vez eso estuvo muy bien porque a mí te quita como una presión muy fuerte. De repente cuando solo es audio es como, y eso ya ayuda a mí me ayudó. Sí, yo ahora ya he vuelto. Y Yo he ahora vuelto hoy, ¿eh? Y ahora ya no me... No, yo hace ya un tiempo que he vuelto. He hecho una película entre Pizza Muy Siesta. No la hiciste hipnotizado, ¿no? No, pero cuando estaba rodando con Carlos, yo realmente pensaba y estaba convencido, yo nunca más podré rodar de la otra manera. O sea, me ha incapacitado ya para rodar de otra manera. Porque entras en ese extraño juego y realmente es muy placentero, porque creativamente es increíble. Mira, el primer día de rodaje, él nos hizo una cosa que luego lo piensa y dice, hostia, ojo con el encargo. La primera escena nos mete en una cama y estamos estirados uno al lado del otro, vale, sois pareja. Y entonces él llega y se te mete en tu oído y te empieza a decir, pues tú vas a hacer esto y tú sueltas esto y esto. Y lanza chistes, lanza fragmentos de diálogo, cosas y tú algunas las retienes, otras no, estás ahí reteniendo todo eso. Entonces va y le hace lo mismo a ella. Y tú, tal. Dice, y ahora vamos a grabar y os lo vais lanzando todo esto y Cuando vosotros queráis, encontrad un ritmo. Wow. Y ya encontraréis el momento de decir las cosas que os he dicho. Sí, nosotros dos somos tan inconscientes, creo, y estamos tan acostumbrados a ese maltrato artístico. A obedecer. Claro, yo, por ejemplo, con Andreu me lo hace todo el rato y a ti te lo hacen en la tele. Sal y haz esto y tú... Y nos pusimos y lo hicimos. Y sorprendentemente, a la primera, nació ese ritmo. Sí. De repente, ella y yo nos empezamos a comunicar. No nos interrumpíamos, nos dábamos uno a otro tiempo. Y es muy bonito, en realidad. Sí. Hay una música ahí. Y cada vez me di cuenta que haciendo Pizza Movies, ya lo sabía de antes, pero ahora ya es obsesión mía
que todo es música, o sea, es música. Y especialmente los cómicos lo saben mejor que nadie, son músicos. Y entonces todo es una cuestión de música. Y a lo que te dedicas es como a... Solo me dedico como a afinar eso hasta que suena bien. Y a veces pasa que alguien viene de nuevas y no está en la música de los demás. Y esa es la única cosa que yo toco, como, vale, pero tú estás tocando otra cosa. Tenemos como que trabajarlo, pero ellos me conocían tan bien el proyecto, son tan rápidos, que fue increíblemente fácil. Luego a algún otro actor, como es natural, actor, actriz, le costaba igual un poco más de tiempo. Pero ellos pillaron la música y la película se beneficia de esa música. O sea, cuando ves la película ahora fluye de una manera increíble, porque pillaron la música. Y entonces las bromas están perfectamente colocadas. A mí es de lo que más me maravilla. Y luego en montaje la cuestión era respetar el no estropear la música. Claro. Una cosa que es fácil de estropear. Te quería preguntar por eso, porque la peli también es un poco una escalada, ¿no? En plan, Sí. desde lo más cotidiano hasta ese juicio con Noguera que está increíble. Entonces quería preguntarte por eso, si eso siempre estuvo en el guión, en plan ese como ir siempre a más, ¿no? Sí, la película estaba planteada en 3 actos. Un primer acto claramente de comedia romántica, urbana, muy de diálogos, de una pareja con problemas, y explorar muy bien esa química entre ellos y todo lo que les va pasando. Y luego había la idea, un poco loca, pero que nos divertía mucho, de que cada acto se fuera adentrando un poco más en otro género de comedia y quizá escorando un poco más hacia el absurdo, ¿no? Y entonces quizá el segundo acto tiene algo de comedia más de enredo, más underground, con un puntito de vodevil, con un montón de personajes que entran y salen extravagantes. Y el tercero directamente es como una pequeña obra de teatro absurdo en el juicio, donde buena parte de los personajes que han aparecido durante la película reaparecen para opinar sobre la pareja, esencialmente, que era una cosa que me parecía muy guay. Entonces, sí que estaba contemplado casi como un muestrario de comedia. Y tiene que ver con que todos los que hemos hecho la película, y especialmente Desiré de Feci, Carlos de Diego y yo, somos locos de los géneros cinematográficos, cómicos. Y entonces nos gusta mucho la comedia romántica tipo Albert Brooks o Woody Allen, pero también nos gusta mucho el disparate tipo Mel Brooks o la comedia un poco extravagante de los 70, yo qué sé, de Paul Bartel o de Robert Downey Sr. Son esas pelis que sinceramente son mis favoritas. Son pelis que a veces son muy caprichosas, tienen un punto extravagante, pero son únicas. Y para mí el cine solo vale la pena si es único. O sea, solo me interesan las películas que solo podría haber hecho esa gente y que tienen algo de fotografía en el tiempo. Y esta peli tiene algo de eso, de fotografía en el tiempo. Es una foto de un momento con el que creo que se puede identificar mucho a gente en un momento post-COVID, con de sensación un poco de que nada tiene sentido, ¿no? Claro, de Y esta irrealidad, gente en ¿no? su idea quijotesca encuentra un propósito, ¿no? Va un poco por ahí. Quería ir con Judith para preguntarte por el peso del papel. Más de 230... Más de 230 capítulos de Polonia después, series, cortos. Pero claro, aquí ya es un papel protagónico en cine, llevando prácticamente sales en casi todos los planos de la peli. ¿Cómo te has llevado con esa parte? O sea, ¿o es exactamente igual, simplemente más curro? ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre estoy en vorágine de trabajo y rodar la peli también me pilló en vorágine de trabajo. No tuve mucho tiempo que pensar, cosa que agradezco porque nunca me ha funcionado mucho pensar, siempre me ha ido a la contra, pensar demasiado o en un personaje o en lo que viene o cómo voy a afrontar una cosa o lo que se me viene encima. O sea, no tuve tiempo de pensarlo, cosa que me fue muy a favor. Y por otro lado, al contrario de lo que se podría pensar, para mí fue, o sea, quitarme presión. Desde el primer momento, cuando vi cómo se iba a trabajar, es como, claro, yo vengo de un ritmo de comedia muy televisivo, donde todo está apretadísimo, donde tienes que estar haciendo reír cada 5 segundos, y de repente es como, no, olvídate de eso, entra en la hipnosis y déjate llevar. Que tú ya sabes, es como, lo que tienes que saber ya lo sabes. No lo aprietes, no lo fuerces. Por ejemplo, una cosa que me he dado cuenta es que como que yo buscaba el conflicto, ¿no? Todo el rato cuando improvisas como que buscas que pasen cosas, que haya conflictos. Y es como, no, o sea... Y el hecho de real, para mí es verdad que llevo un training de muchos años y es verdad, de teatro, de todo, o sea, mucho background, pero... fue el momento de switch off.
de desconectar de todo lo que había aprendido para dejarme llevar. Para dejarme llevar, evidentemente, con unas directrices, con unas situaciones muy concretas que te hacían entrar en un estado donde todo era fácil y todo era juego. Y con Berto, bueno, ¿qué voy a contar de Berto? Y además que nos entendimos, pues lo que ha dicho pues sí, nos entendimos súper y ya está. Entonces, como de repente, desde el primer día dije, pues si esto es disfrutar, no... Es que no estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a sufrir. Como cómico sufres mucho. Pero es verdad que el rodaje de las películas te constriñe mucho y entonces te deja como siempre atrapado y tú tienes que dar tienes que apuntar en un sitio muy concreto y Carlo está listo en esto como para... No sé si la palabra es listo, pero consigue crear una forma de trabajar muy distinta. No es habitual encontrar una forma de trabajar así, porque la película es... O sea, yo he tenido varios momentos para ver en los estados de trabajo de esta película. Yo he leído el guión dialogado. El guión dialogado a mí me encantó y yo me imaginé esa película. Pero cuando de repente cambia el juego y nos propone hacerlo quitándonos los guiones, pues yo pensé, vamos a hacer otra película. Y ha conseguido que esta película se parezca sorprendentemente mucho a aquel guión dialogado que leí. Incluso te diré que es sorprendentemente fiel a aquello, pero ha logrado llegar por un camino alternativo en el que los actores y las actrices nos sentíamos libres. Extrañamente libres, como viviendo realmente esa realidad. Además, lo hemos hecho de una forma muy independiente. A lo mejor las jornadas tardábamos 3 horas en empezar. Pues estábamos 3 horas iluminando y preparándolo todo, pero cuando empezábamos a rodar nos podíamos tirar 5 o 6 horas rodando. Y entonces se producía esto, ¿no? Esta cosa de la hipnosis colectiva y del estar participando en ese momento, te dejas llevar y nos íbamos con la sensación de, pero no nos han hecho trabajar hoy. O sea, no, esto ha sido raro. O sea, no estábamos trabajando, estábamos jugando a algo, a un juego raro, que no nos costaba tanto esfuerzo como normalmente nos obligan, ¿no? Y eso está en la película porque cuando la ves tiene una naturalidad extraña, ¿no? Parece muy de verdad. Cuando la película se va a derroteros muy absurdos en ocasiones. Pero incluso ese juicio rarísimo del final parece extrañamente de verdad. Y eso es algo que consigue él con esa forma de trabajar que tiene tan peculiar. Me encantaría seguiros escuchando, pero Nuria nos va a matar, tenemos que llevar a muchos sitios. Nuria quiere matar a todo el mundo hoy. Quiere matar a toda la prensa de Málaga. Carlo, Alberto, Judit, muchísimas gracias por vuestro tiempo y mucha suerte con todo lo que venga. Muchas gracias. A ti. Nosotros ya ¡Quinótico! Nosotros ya sabéis, vamos a seguir aquí en Quinótico, en esta 29ª edición del Festival de Málaga, contando todo lo que ocurra. Ya sabéis, todo en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.